porque hoy, a pesar de estar en esta emergencia del COVID-19, los partidos políticos y los políticos como tal tienen que hacer una rendición de cuenta. Buenos días, colega Franco. Muy buenos días, Eric. Un gusto en saludarte y a toda la enorme audiencia de Foro Canal 10 y de tu programa. Muy gustado y visto. Agradeciéndote pues la oportunidad de poder explicar algunas de las condiciones o situaciones en las que en el marco de esta emergencia del COVID, nadie obviamente quiere hablar de política, pero hay aspectos fundamentales como la democracia y el sistema electoral, las instituciones y las elecciones mismas que permiten pues que esta democracia pueda construirse, que pueda haber alternabilidad del poder y es importante que también se conozca pues, desde el punto de vista de lo que nosotros conocemos y manejamos, cómo se financiarían todas estas campañas políticas. Javier Franco es el coordinador hoy por hoy de la Comisión de Política Limpia. Yo le consulto, ¿cómo ha trastocado, cómo ha cambiado la planificación de la Comisión de Política Limpia esta emergencia del COVID-19? ¿Qué disposiciones se han tenido que implementar en esta ruta? Bien, para una interesante pregunta, Eric, porque tú mencionabas en la introducción de tu programa la comparecencia el día de hoy de dos expertos políticos que van a analizar sobre la política, cómo se maneja en este momento, igual a nivel institucional, a nivel empresarial, a nivel de familia. Las gerentes, los líderes, los que están al frente, tienen que tener un liderazgo adecuado para poder adaptarse a una modalidad, si cabe el término entre comillas, de cómo poder sacar adelante una institución, una empresa o una familia en una modalidad de este tipo. De manera que después quiero comentarte como antecedente, porque está bien vinculado al tema COVID también, que en enero de este año el Pleno de Comisionados de la Unidad de Política Limpia estimó importante hacer un monitoreo de los movimientos, de las actividades políticas que los movimientos internos de los partidos políticos estaban teniendo. De todo es conocido cómo se miraba la actividad política de los representantes de los diferentes movimientos de los partidos políticos. Por lo tanto, aun cuando, y aquí quiero aclararlo bien desde el punto de vista legal, en la ley de política limpia, ni siquiera en la ley de las organizaciones políticas del Consejo Nacional Electoral, existe una disposición o un reglamento, una ley que regule o fiscalice o haga una auditoría a las campañas preelectorales. Ni siquiera la denominación o el término conceptual campañas preelectorales existe en alguna de la reglamentación hondureña. Por lo tanto, podría considerar esto que esto es un vacío, un gris, y es algo que yo lo he conversado con miembros, con el presidente de la Comisión de Reformas Electorales, al igual que con el presidente del Congreso, es algo que está muy interesado en reformar en este proceso de reformas electorales que está viendo. De manera que si existía una disposición legal, Eric, para regular las campañas preelectorales, solamente las elecciones primarias, las elecciones internas y las elecciones generales, y ahora con la nueva ley del Consejo Nacional Electoral, también las asambleas ciudadanas para los principios de referéndum, entonces existía ese vacío. Pero la unidad, como una entidad de transparencia y de fiscalización, el Pleno decidió este vacío, actuar de oficio, y decidimos en un Pleno, resolvimos en enero, hacer un monitoreo de medios de comunicación y de redes sociales de todas estas actividades que los movimientos internos de los partidos políticos estaban realizando. Así que el mero 16 de marzo, nosotros convocamos una conferencia de prensa en la que íbamos a dar a conocer la metodología implementada por la unidad entre enero, febrero y marzo para hacer este monitoreo, pero también el primer informe de hallazgo de lo que nosotros vimos en esta campaña preelectoral. La información quedó resguardada en la unidad en virtud de que el mismo 16 de marzo fue cuando se declaró mediante decreto ejecutivo la cuarentena por la epidemia. De manera que en esa semana, entre el 16 y el 20, la unidad, nuevamente en pleno, y ahí en modalidad virtual, los comisionados decidimos que el monitoreo debía continuar. Y se volvió más trascendente, Eric, y todo el mundo lo sabe, porque a raíz de la epidemia, a raíz de las circunstancias o las consecuencias de la pandemia,
el gobierno central decidió implementar el programa Honduras Solidaria, por medio del cual en su primera etapa decidió darlo a través del gobierno central, pero luego involucró a las alcaldías, lo cual es una decisión oportuna porque se desconcentró el nivel de coordinación, pero nos puso a nosotros con mayor atención comunidad a implementar este monitoreo que veníamos desarrollando y readaptamos el protocolo de monitoreo a una modalidad virtual en la que desde sus casas todo nuestro equipo de auditores y el departamento legal está haciendo una auditoría siempre a medios de comunicación y redes sociales para evitar la insinuación mínima o la insinuación directa de alguna posible politización de este tipo de ayudas a nivel en la que un candidato a diputado, por ejemplo, un candidato a alcalde o un actual alcalde que piensa ir a la reelección pero que ha politizado o ha utilizado esto de alguna manera, entonces eso no lo estamos registrando. Si bien es cierto, y quiero aclararlo desde el punto de vista legal, este tipo de informe no tiene una incidencia legal, tiene una incidencia documental y nosotros vamos a entregar este informe una vez que hagamos la evaluación de los hallazgos, tanto dependiendo de lo que encontremos, al Tribunal Superior de Cuentas, al Ministerio Público, pero en primera instancia al Consejo Nacional Electoral, porque debemos explicar y decir para que estemos bien que la unidad de política limpia está adscrita al Consejo Nacional Electoral. Así que en función de tu pregunta, Eric, la unidad ha estado desde el 20 de marzo, o sea, entre lo que fue el 16 y el 20, 4 días para planificar, hicimos un replanteamiento de nuestra planificación estratégica y desde el 20 de marzo han estado trabajando todas las unidades, planificación, recursos humanos, administración, auditoría principalmente ilegal, relaciones públicas, informática y el pleno de comisionados. Licenciado Javier Franco, en los últimos años Honduras ha avanzado en materia de la rendición de cuentas de los partidos y de sus políticos. Este informe anual sobre la rendición de cuentas en materia contable, ¿hasta cuándo lo podrán presentar los partidos políticos en Honduras? Precisamente la semana pasada nosotros tuvimos un pleno y ahí los comisionados vimos la importancia de hacer un cierre. Y es una pregunta, nuevamente, en tu acuciosidad periodística, Eric, muy importante y relevante la que tú haces, porque la unidad desde el 2017 ha presentado, después de la elección general, 6 informes de rendición de cuentas. Y estos informes de rendición de cuentas fueron a nivel nacional, pero con una metodología regional. Hicimos el primero en Tegucigalpa, el segundo en San Pedro Sula, el tercero en Choluteca, el cuarto en Occidente, el quinto en la zona atlántica y el último lo hicimos en Olancho. De manera que cubrimos todo el país rindiendo cuentas como una unidad de transparencia, como una institución que rinde cuentas. Hicimos esos 6 informes y se hicieron públicos, se masificaron a través de la ayuda de los medios de comunicación, pero una cosa es los informes de rendición de cuentas que la unidad ha planteado y ha presentado en función de los hallazgos que a medida iba avanzando en nuestro departamento de auditoría después de la última elección del 2017, y otra cosa es lo que tú preguntas, que muy bien ahora el Pleno lo tocó la semana pasada y resolvimos integrar una comisión integrada por auditoría, planificación y comunicación y legal para hacer un documento, informe de cierre de lo que fue la campaña 2017. Podría parecer como, porque aquí hay un pensamiento y es importante aclarar lo que yo acabo de afirmar, conociendo también el imaginario, las interpretaciones o los análisis de lo que mi aseveración puede generar a nivel de connotación de algunos analistas o de líderes, de representantes de instituciones. No es que la unidad 2 o 3 años después de la elección general está haciendo ese informe. He mencionado que han existido 6 informes entre el 2017 y el 2020. Y ahora el compendio de esos 6 informes, más los últimos hallazgos de los últimos 3 meses, la unidad hará su edición final como cierre de todo lo que se observó y se encontró y el cumplimiento del mismo en un informe final para presentarse quizá en el mes de agosto. Licenciado Javier Franco, en gran manera la legislación en Honduras se ha limitado al deber ser, o sea, a establecer obligaciones y no sanciones.
¿Hay sanciones para los partidos políticos que no presenten este informe? Bien, tenemos que decir que sí, definitivamente que sí. La ley de política limpia nació con un régimen de sanciones que pues se hicieron en su momento de conocer, pero podemos recordar algunas. Por ejemplo, si algún partido político o un sujeto obligado, llámese un candidato independiente o un candidato a diputado, un candidato a presidente o un candidato a alcalde, hubiese sobrepasado el techo que el Tribunal Supremo Electoral en aquel momento estableció como techo de gasto de campaña, existía o existe en la ley actualmente una sanción que estipula que esta deberá ser el doble de lo que está sujeto obligado incursionó. Por ejemplo, si se sobrepasó en su techo de campaña, voy a dar un ejemplo no hipotético, sino que real, pero a nivel del techo. Un candidato a diputado por Cortés, por ejemplo, tenía hasta cerca de 5 millones de lempiras para poder haberlo hecho objeto del gasto de su campaña política y de su financiamiento. Si, digamos, un candidato a diputado de Cortés hubiese llegado a los 6 millones, habría sobrepasado pues, en 1 millón de lempiras. Por lo tanto, la sanción que estipula la ley es una sanción pecuniaria de 2 millones de lempiras. Ese tipo de sanciones, por ejemplo, que son pecuniarias, eran importantes porque para ello se definió un salario mínimo en aquel momento que se concertó entre el Tribunal Supremo Electoral y entre el Ministerio y la Secretaría de Trabajo, junto con la Unidad de Política Limpia, Eric, y esto nos llevó a generar una fórmula en base a un salario mínimo. Y eso es importante y relevante, porque hoy en día estamos hablando, y disculpe que me pase